¿Recuerdas los años 70? Eran tiempos de pantalones de campana, discos girando bajo bolas de espejos y una esperanza casi ingenua en el poder de la innovación. Pero detrás de la música y las luces había algo más. Una fiebre creativa que llenó los hogares de productos extraños, curiosos y a veces absurdos. Hoy viajaremos juntos a esa década brillante y excéntrica para descubrir 25 inventos tan ridículos como inolvidables, objetos que definieron una generación y que, de alguna forma, siguen resonando en la memoria de quienes los usaron, los olieron o los sufrieron. Antes de comenzar, suscríbete y deja tu comentario. ¿Cuál de estos inventos locos de los 70 recuerdas tú o cuál te gustaría haber probado? ¡Vamos allá! Bienvenidos a una era donde la imaginación se confundía con la locura. 1. Fabergé Organic Shampoo. El cabello no era solo cabello en los años 70, era una bandera, un símbolo de libertad. En esa época apareció Fabergé Organic Shampoo, un producto que prometía algo casi místico. Un cabello brillante, fuerte y puro, nutrido con aceite de germen de trigo y miel. Su éxito fue inmediato, gracias a una campaña viral antes de que existiera Internet. Yo se lo dije a 2 amigas y ellas se lo dijeron a otras 2. Era marketing de boca a boca convertido en mito. Las adolescentes lo compraban como si contuviera la esencia de Farrah Fawcett, pero detrás del glamour había una simple fórmula con fragancia floral y poco más. No importaba. En los 70, lo importante no era la ciencia, era el sueño. 2. G. Your hair smells terrific. Y si Fabergé era una promesa, G. Your hair smells terrific era una declaración de guerra aromática. Su perfume floral podía olerse a metros, convirtiendo los pasillos de las escuelas en jardines químicos. No limpiaba demasiado, pero importaba poco. Su verdadero poder era social. Quien lo usaba se sentía irresistible. En los 70 no había redes sociales, pero sí un algoritmo invisible: el olor. 3. Dr. Scholl's Exercise Sandals. La moda del bienestar estaba comenzando, y con ella llegaron las sandalias de madera que prometían tonificar las piernas mientras caminabas. En teoría, cada paso activaba músculos ocultos. En la práctica, dolían como el infierno. El sonido del clac-clac al andar se convirtió en la banda sonora del sacrificio estético setentero. Dolor significaba progreso. 4. Clairol Loving Care Hair Dye. En la década de la liberación, ocultar las canas era casi un acto de rebeldía contra el tiempo. Este tinte prometía cubrirlas suavemente sin cambiar tu color natural. En realidad, su olor a química pura podía impregnar el baño durante días. Pero la vanidad siempre gana y Loving Care se volvió un ritual semanal, casi religioso. 5. Sea Breeze Astringent. Si no quema, no limpia. Esa era la filosofía detrás de este tónico facial con alcohol suficiente para desinfectar una herida de guerra. Para millones de adolescentes, la sensación de ardor era la prueba de que funcionaba. El rostro enrojecido era una medalla de pureza. Hoy, los dermatólogos tiemblan al recordarlo. 6. Downy Flake Toaster Eggs. El desayuno rápido alcanzó un nuevo nivel de rareza. La idea parecía brillante: meter un huevo congelado al tostador y tenerlo listo en minutos. El resultado fue catastrófico: textura de goma, olor dudoso y apariencia de disco de hockey. Nadie quería desayunar un toaster egg. Fue la victoria del marketing sobre el apetito. 7. Tang, el néctar de los astronautas. Si un producto simbolizó el optimismo espacial, fue Tang. Su polvo naranja fluorescente no sabía a naranja, pero sabía al futuro. Había viajado al espacio con los astronautas de la NASA y eso bastaba. Cada niño que bebía Tang sentía que participaba en la conquista del cosmos, aunque en realidad solo estuviera bebiendo azúcar coloreada. El sabor era artificial, pero el sueño, auténtico. 8. Perfumes de colección Avon. No se trataba de oler bien, sino de coleccionar fragancias. Botellas con forma de coche, payaso o cowboy invadieron los tocadores. El perfume importaba menos que el frasco, símbolo de estatus doméstico y vanidad estética. Cada nuevo modelo de Avon era un pequeño evento familiar. La fragancia era secundaria, la nostalgia eterna. 9. Alfombras shag y cocinas aguacate. En los hogares, la moda era el exceso. Alfombras tan gruesas que podías perder las llaves en ellas y cocinas verdes que parecían ensaladas pasadas.
era la respuesta a la frialdad de los 60. Colores cálidos, texturas sensuales, espacios que parecían vivos o devorados por el moho. La casa setentera era un santuario retro de audacia visual. 10. Camas de agua, símbolo de sensualidad, rebeldía y libertad. Tener una cama de agua era casi una declaración política, pero nadie te contaba el infierno que era reparar una fuga a las 2 a.m. o intentar levantarte sin parecer un náufrago. Aún así, tener una era sinónimo de modernidad, aunque el precio fuera dormir sobre un océano inestable. Los años 70 fueron también una época de promesas tecnológicas que parecían magia. Las marcas soñaban con hogares inteligentes, comunicación visual y ejercicio sin esfuerzo. Pero la mayoría de esos inventos se quedaron a medio camino entre la genialidad y la ridiculez. 11. El teléfono con pantalla Bell, Picture Phone. Imagina un mundo donde puedes ver a la persona con la que hablas. En 1970, Bell Telephone, el futuro AT&T, lo hizo realidad. El Picture Phone permitía videollamadas, décadas antes de Zoom o FaceTime. Pero el precio era absurdo. $160 mensuales solo por rentar el equipo, equivalente a más de 1,200 actuales. Y además, solo funcionaba entre 2 usuarios que también tuvieran uno. ¿Fue el futuro? Demasiado caro para existir. 12. Betamax versus VHS, la guerra del video. Sony lanzó Betamax en 1975. Era superior en todo: imagen, sonido, durabilidad. Pero Sony cometió el error fatal de no licenciar su formato. JVC sí lo hizo con VHS. De repente, todos los fabricantes producían reproductores VHS. Todas las películas salían en VHS y el público decidió: mejor algo más barato y universal que algo perfecto pero exclusivo. Betamax murió con dignidad técnica, derrotado por la estrategia comercial. 13. Gerber Singles, comida para adultos, en frascos de bebé. Gerber, famosa por sus papillas infantiles, pensó que los solteros también querían la vida fácil. Lanzó Gerber Singles, puré de carne y vegetales para adultos ocupados. Pero nadie quería cenar algo que se servía en frascos diminutos con textura de papilla. Fue uno de los mayores fracasos de marketing de la década. A veces, la comodidad tiene límites de dignidad. 14. Tab, la gaseosa de las mujeres modernas. Antes de la fiebre del fitness, Tab era la bebida de quienes querían cuidar la figura sin renunciar al sabor. Endulzada con sacarina, tenía un regusto metálico, pero su estética era irresistible. Botella estilizada, tipografía elegante y anuncios donde la mujer independiente bebía Tab como símbolo de control y poder. Era más que una soda, era una identidad líquida. 15. Sauna Hot Pants, un invento que solo los 70 podrían justificar. Pantalones inflables que prometían derretir grasa mediante calor y sudor. Parecías un flotador humano. El anuncio aseguraba que bastaba con usarlos unos minutos para perder centímetros de cintura. En realidad, solo eliminaban agua del cuerpo, pero millones los compraron, porque en esa época, la ilusión del cambio rápido valía más que la verdad. 16. Twist and Tone, otra máquina mágica para adelgazar sin moverse del salón. Era un disco giratorio. Te parabas encima y girabas las caderas. Los comerciales prometían abdomen firme en días. En la práctica era una versión doméstica de la pista de baile, pero sin música ni resultados. Sin embargo, la gente lo adoraba porque ofrecía algo más: la sensación de estar haciendo algo. 17. Polaroid. Polar Vision, el cine instantáneo. Después del éxito de las fotos instantáneas, Polaroid quiso conquistar el cine casero. Su sistema Polar Vision permitía filmar y revelar tus películas en casa en minutos. Sonaba futurista, pero falló en lo esencial. Las grabaciones eran oscuras, sin color y sin sonido. Nadie quería ver películas mudas en 1978. Fue un recordatorio de que no toda innovación debe correr más rápido que la realidad. 18. Sistema de sonido cuádruple Sansui. En 1972, Sansui introdujo el sonido cuádruple. 4 altavoces que te envolvían en una experiencia inmersiva. Los ingenieros estaban fascinados, pero el público no. Era caro, complicado y poco compatible con los vinilos comunes. Sin embargo, fue el antepasado directo del surround sound moderno. Los pioneros a veces fracasan para que otros triunfen después.
19. Clairol Yogurt Shampoo. El auge de lo natural trajo ideas deliciosamente confusas. En 1939, Clairol lanzó un champú con yogur real. Suena saludable, ¿verdad? El problema, el envase parecía de comida y algunos consumidores lo comieron. Hubo llamadas a emergencias por intoxicaciones que en realidad eran desayunos accidentales. La lección: nunca hagas un champú que parezca postre. 20. Laserdisc, la película del futuro brillante, grande y espectacular. El Laserdisc prometía una calidad de video nunca vista, pero era caro, no grababa y requería girarlo a mitad de la película. Mientras el VHS permitía grabar tus programas favoritos, el Laserdisc solo servía para mirar. Fue un lujo inútil, pero amado por coleccionistas y cinéfilos que buscaban la pureza del cine. El final de los 70 fue una época de transición, entre lo analógico y lo digital, entre lo orgánico y lo artificial, entre la ingenuidad y la ironía. La creatividad no tenía miedo al ridículo. En los 70, cada invento parecía prometer una vida más fácil, más rápida, más moderna, pero la mayoría terminó siendo una mezcla de ingenuidad, moda y fracaso. Esa década nos enseñó que la creatividad humana puede ser brillante incluso cuando no funciona. 21. La bicicleta swing. Diseñada en 1975 por Ralph Belden, esta bicicleta tenía 2 puntos de dirección, una rueda delantera normal y una trasera que también giraba. El resultado era una conducción serpenteante, perfecta para presumir y para caer al suelo. No servía para ir al trabajo ni para recorrer largas distancias, pero lucía espectacular. Fue el juguete de los que querían desafiar la física con estilo. 22. Smell-O-Vision, el cine que se podía oler. El cine intentó volverse multisensorial. La idea: liberar fragancias en la sala que coincidieran con lo que pasaba en pantalla. Si había una escena en la playa, salía olor a mar. Si había una parrillada, olías carne asada. Suena divertido, pero la realidad fue un desastre. Los aromas llegaban tarde, se mezclaban y quedaban flotando durante horas. Imagina ver una escena romántica mientras la sala todavía olía a perrito caliente. Así murió el sueño del cine con olor. 23. Kits de limpieza para cintas de 8 pistas. Antes del cassette, las cintas de 8 pistas dominaban los coches y los salones. Las empresas vieron negocio y empezaron a vender kits milagrosos para limpiarlas. Cepillos, esponjas, aerosoles, que terminaban rayando o pegando la cinta. En lugar de mejorar el sonido, destruían la música. Fue el ejemplo perfecto de cómo venderle a la gente soluciones a problemas que no existían. 24. Ford Pinto. El coche económico que explotaba durante la crisis del petróleo, Ford lanzó el Pinto. Pequeño, barato y eficiente. Pero había un pequeño detalle. Su tanque de gasolina estaba tan mal ubicado que podía estallar con un simple golpe trasero. Cuando se descubrió, fue un escándalo mundial. El auto que debía salvar la economía americana se convirtió en un símbolo de negligencia empresarial. Un recordatorio de que no todo lo barato sale barato. 25. Rabbit Ear Antenas. Las orejas del caos. Antes del streaming, ver televisión era una batalla manual. Las antenas de conejo eran 2 varillas metálicas que tenías que ajustar milimétricamente para captar señal. Bastaba moverse 1 centímetro y la imagen desaparecía. Muchas veces, alguien debía quedarse quieto sosteniendo las antenas para no perder el canal. Era el precio de ver tu programa favorito. Y aún así, la familia entera lo celebraba. 26. El horno clásico multifuncional. En la cocina, el orgullo era tener un horno con 6 quemadores, bandeja para pan y reloj integrado. Pesaba tanto como un auto pequeño, pero representaba el corazón del hogar. Hoy sería considerado una reliquia, pero en los 70 era un monumento a la eficiencia. Preparar la cena era un acto familiar, con ese aparato rugiendo como un motor en medio del comedor. 27. La lista de compras retro. Antes de las apps y los recordatorios del móvil, existía una pequeña herramienta mecánica, la lista de compras con marcadores deslizables. Girabas pequeñas ruedas para marcar lo que faltaba en la despensa. Era el equivalente analógico de una lista digital. Hoy parece un juguete, pero en su momento era tecnología doméstica avanzada. 28. Las primeras gafas de sol.
Aunque asociamos las gafas de sol con el glamour moderno, su historia se remonta a miles de años. En regiones nevadas como Alaska, los inuit tallaban huesos de morsa y marfil con pequeñas ranuras para reducir el reflejo del sol. Aquellas primitivas gafas protegían los ojos pero limitaban la vista. No eran cómodas, pero eran ingeniosas. La humanidad siempre buscó ver el mundo sin cegarse por él. 29. Los comptómetros. Antes de las calculadoras electrónicas, los oficinistas usaban comptómetros, máquinas enormes llenas de teclas que parecían máquinas de escribir. Cada suma o resta requería fuerza, precisión y paciencia. Eran tan complicados que existían academias solo para aprender a usarlos. Sin embargo, representaban la modernidad, el primer paso hacia el computador. 30. La ducha de jaula. También conocida como Rib Cage Shower, era un armatoste metálico con boquillas por todo el cuerpo. Prometía un masaje de agua que estimulaba los órganos internos. En realidad, parecía un instrumento de tortura. Muchos gimnasios masculinos la instalaron como símbolo de lujo, hasta que se descubrió que el chorro a presión podía dejarte marcas. Fue la frontera entre el bienestar y el miedo. La década de 1970 fue una especie de laboratorio global de ideas extravagantes. Todo se probaba: la estética, la salud, la comodidad, la tecnología. Y aunque muchas cosas fallaron, todas dejaron una huella emocional. Cuando los años 70 se acercaban a su fin, el mundo ya respiraba el aire de una nueva era. Pero antes de despedirse, aquella década dejó un último desfile de rarezas, ingenios, fracasos gloriosos y objetos que, sin saberlo, estaban sembrando el futuro. Muchos se convirtieron en piezas de museo, otros en simples recuerdos. Pero todos comparten algo: el alma humana detrás de la invención. 31. Las máquinas expendedoras antiguas. Antes de los snacks y las bebidas frías, las primeras máquinas expendedoras del siglo XIX vendían frutas o Biblias. En los 70, estas máquinas se multiplicaron por todo el mundo, ofreciendo desde cigarrillos hasta cepillos de dientes. No eran tan sofisticadas como las actuales. Se trababan, tragaban monedas y a veces escupían el producto con violencia. Pero su existencia cambió el concepto del consumo. Por primera vez, podías comprar algo sin hablar con nadie. Era el principio de la soledad moderna disfrazada de conveniencia. 32. Las fire grenades, granadas antiincendios. Mucho antes de los modernos extintores, existían botellas de vidrio rellenas con líquidos químicos que se lanzaban al fuego. Al romperse, el líquido sofocaba las llamas. En los 70 aún podían encontrarse en viejos sótanos y fábricas abandonadas. El problema era que el compuesto interno tetracloruro de carbono resultó ser altamente tóxico. Era una herramienta peligrosa disfrazada de salvadora, un reflejo de la época. Buena intención, pésima ejecución. 33. Las máquinas de fax. Símbolo absoluto de modernidad en los 80, pero con raíces en los 70, el fax transformó la comunicación profesional. Poder enviar una copia de un documento en minutos parecía magia. El pitido de conexión y el papel térmico eran sinónimo de eficacia. Con los años, el olor del papel quemado y las letras desvanecidas se convirtieron en nostalgia pura. Fue el último gran suspiro analógico antes del correo electrónico. 34. Los beepers, los pagers del silencio pequeños, portátiles y con un pitido que podía significar desde amor hasta emergencia. Los beepers fueron el precursor de los mensajes de texto. En los 70 solo los médicos y ejecutivos los usaban, pero con el tiempo se convirtieron en símbolo de estatus juvenil. Recibir un beep era sentirte importante. Claro que responder implicaba buscar un teléfono público, un recordatorio de que, aunque la tecnología avanza, la paciencia era parte del amor. 35. El Video Cassette Recorder, VCR nada, transformó más los hogares que el VCR. Por primera vez, la gente podía grabar sus programas favoritos o alquilar películas. Fue la revolución del ocio doméstico. La guerra entre VHS y Betamax acabó con la victoria de la simplicidad: grabar, rebobinar y repetir. Aquella cinta negra contenía no solo películas, sino la memoria de toda una generación. Hoy, las cintas guardadas en áticos son cápsulas de tiempo que conservan risas, anuncios y programas que el mundo olvidó. 36. Las impresoras de matriz de puntos.
ruidosas, lentas y encantadoramente mecánicas. Cada letra nacía de diminutos impactos que formaban puntos. Las empresas las adoraban porque podían imprimir varias copias con papel carbón. El sonido metálico de su cabezal era el latido del trabajo de oficina. Era molesto, sí, pero nadie dudaba de su fiabilidad. Y en el silencio digital de hoy, ese ruido todavía suena como una melodía industrial perdida. 37. Los diccionarios digitales. Aparecieron tímidamente en los 80, pero su semilla brotó en los 70. Dispositivos portátiles con pantallas diminutas que te permitían buscar palabras al instante. Fueron el puente entre el libro y la nube, el punto medio entre la sabiduría y el bolsillo. Pesaban poco, costaban caro y contenían el poder de miles de páginas. Una revolución silenciosa para estudiantes y viajeros antes de que el conocimiento se volviera gratuito. 38. Las palomiteras de aire caliente, Air Poppers, introducidas a finales de los 70, eliminaron el aceite del proceso y convirtieron el maíz en un espectáculo doméstico. Soplar aire caliente sobre los granos y verlos saltar era hipnótico. En muchas familias, los sábados por la noche olían a maíz y película grabada en VHS. Era el sonido de un tiempo más simple, donde el placer consistía en oír reír a los hijos mientras el aire olía a hogar. 39. Las cizallas de barba clásicas. Antes de las afeitadoras eléctricas, existían unas herramientas metálicas con dientes afilados que parecían instrumentos quirúrgicos. Eran peligrosas, pero se usaban con orgullo. Cada corte en la piel era una lección de destreza. Hoy, ver una de esas máquinas en un museo causa escalofríos, pero también respeto. Eran símbolo de disciplina, precisión y masculinidad en bruto. 40. La pistola Zapper de Nintendo, 1985, legado de los 70. Aunque nació al final de la era, su espíritu venía de las décadas anteriores, mezclar realidad física con virtual. Con ella, millones de niños apuntaron a la pantalla y dispararon patos digitales en Duck Hunt. Era el puente entre el juguete y la tecnología, entre la inocencia y el futuro. Marcó el inicio de una nueva forma de jugar, la semilla de la interactividad que dominaría los 90 y los videojuegos modernos. Con el paso del tiempo, estos inventos, extravagantes o ingenuos, se convirtieron en reliquias de un mundo que aún creía que la tecnología podía salvarnos. Los años 70 fueron un experimento permanente, una década donde la curiosidad superó al miedo, donde cada fracaso escondía una enseñanza,